En el verano de 1985, en pleno corazón de Asia Central, un avión de pasajeros soviéticos se eleva en la noche sobre el desierto de Kizilkum. A bordo, casi 200 personas viajan confiadas hacia su destino en Leningrado. El vuelo, cargado de familias, niños y adultos que regresaban de sus vacaciones o se dirigían a asuntos de trabajo, se enfrenta a una combinación letal de factores. Un calor extremo, un peso de vuelo elevado y un error de interpretación dentro de la cabina. En pocos minutos, lo que parecía un ascenso de rutina se convertirá en una situación inesperada, marcada por decisiones críticas y circunstancias que pondrán a prueba los límites de la aeronave y de su tripulación. ...10 de julio de 1985... Aeropuerto de Karshi, Uzbekistán. Son las 7 de la tarde. A estas horas, el vuelo 5143 debería estar despegando, pero su hora de salida ha cambiado a las 11 de la noche. Mientras tanto, la tripulación prepara el despegue desde la cabina de pilotos. El vuelo 5143 de Aeroflot debía de partir desde el aeropuerto de Karshi, en la entonces República Socialista Soviética de Uzbekistán, con destino final en el aeropuerto de Pulkovo, en Leningrado, actual San Petersburgo, realizando una escala intermedia en Ufa, en la República Socialista Federal Soviética de Rusia. La ruta atravesaba vastas zonas desérticas y remotas, con escasos puntos de referencia en tierra. Aquel 10 de julio de 1985, el despegue estaba programado para las 19:00, pero por diversas demoras la salida se retrasó 4 horas, hasta aproximadamente las 23:00. Esa circunstancia implicó que el vuelo se realizara de noche, sobre un terreno inhóspito y en condiciones de calor persistente incluso a última hora del día. El aparato asignado para el vuelo era un Tupolev Tu-154B2, matrícula CCCP 85311, fabricado en noviembre de 1978 en la planta Aviacor. El Tu-154 era el caballo de batalla de Aeroflot en los años 70 y 80. Un trimotor de medio alcance diseñado para operar en todo tipo de climas, desde el Ártico hasta los desiertos de Asia Central. La aeronave estaba equipada con 3 motores Kuznetsov NK-8U y acumulaba en el momento del vuelo más de 12.400 horas y alrededor de 5.660 ciclos. En la URSS, este modelo era sinónimo de modernidad y robustez, pero también acumulaba un historial complejo de incidentes debido a exigencias operativas y factores de diseño. Aeroflot, en aquel tiempo, era la aerolínea más grande del mundo, gestionada directamente por el Ministerio de Aviación Civil de la URSS. No solo era la responsable del transporte de pasajeros, sino también de operaciones de carga, correo, ambulancia aérea e incluso vuelos gubernamentales. El vuelo 5143 estaba operado por la división Tashkent, que controlaba el tráfico aéreo civil en Uzbekistán. Aeroflot tenía la reputación de ser omnipresente con miles de rutas internas, pero también cargaba con críticas sobre procedimientos de seguridad laxos, presiones operativas y un sistema donde las fallas rara vez trascendían al público. La cabina estaba conformada por miembros del 219 Escuadrón de Vuelo. A los mandos se encontraba el comandante O.P. Belisov, de 48 años. Junto a él, el copiloto A.T. Posiumsky, de 48 años. También en la cabina, el ingeniero de vuelo A.S. Mansurov, de 32 años, y el navegante G.N. Argiev, de 41 años. 5 auxiliares de vuelo completaban la tripulación. Todos eran profesionales con bastantes años de experiencia. El retraso acumulado y las deficientes condiciones de descanso en Karshi es posible que hayan hecho que la tripulación vaya a comenzar el vuelo con algo de fatiga. El vuelo transportaba 191 pasajeros, 139 adultos y 52 niños. Muchas familias completas viajaban en la ruta, que conectaba repúblicas interiores con la histórica ciudad de Leningrado. Sumando a la tripulación, a bordo iban exactamente 200 personas, lo que representaba una carga al límite de lo autorizado por el fabricante. A las 23:00, el Tupolev comenzó a rodar por la pista de despegue.
Se elevaron sin problemas y comenzaron el trayecto hacia Ufa, estimado en 2 horas y media de vuelo. A pesar de la noche, el calor sigue presente en el aire denso del desierto uzbeko. Los pasajeros se acomodan en la cabina mientras el avión inicia un ascenso suave rumbo al norte. El Tupolev gana altitud hasta alcanzar los 38.000 pies, unos 11.600 metros, su nivel de crucero inicial. La velocidad, sin embargo, se mantiene en torno a 400 km por hora, demasiado baja para el peso total del aparato y su altitud. Dentro de la cabina, la tripulación cambia el modo del piloto automático para ganar velocidad, provocando un descenso momentáneo del morro. El comandante reacciona tirando de los mandos, elevando nuevamente el ángulo de ataque. Mientras ascienden de nuevo hacia su altitud de crucero, la velocidad vuelve a disminuir, por debajo incluso de la que tenían anteriormente. Un pitido debería haber advertido que la aeronave se acerca a la velocidad de pérdida, pero el fusible del sistema está fundido. De pronto, fuertes vibraciones sacuden la aeronave. El ingeniero de vuelo las interpreta como un stall de compresor en los motores y recomienda reducir la velocidad, justo lo contrario de lo que realmente requería la situación. El capitán mantiene la altitud, aferrado a la idea de conservar el nivel asignado por encima de todo. Pero al hacerlo, el avión se interna en un ángulo de ataque crítico. El flujo de aire hacia los motores se interrumpe. Los 3 turbofanes comienzan a apagarse en cascada. La velocidad cae aún más, hasta apenas 160 nudos, unos 290 km por hora. Este es el rápido y trágico final de este vuelo. En cuestión de segundos, el Tu-154 entra en barrena plana. Los pasajeros experimentan sensación de ingravidez mientras la aeronave gira descontroladamente, descendiendo en espiral sobre la oscuridad del Kizilkum. La tripulación alcanza a contactar con control, informando que se encuentran en barrena y sin potencia en los motores. Durante 2 minutos y 33 segundos, el avión permanece atrapado en una caída vertical girando sobre sí mismo, sin posibilidad de recuperación. A las 23:46, impacta contra el desierto a gran velocidad, destrozándose por completo. No hay supervivientes. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el avión entró en pérdida súbitamente? La investigación fue llevada a cabo por el Ministerio de Aviación Civil de la Unión Soviética, pero como era habitual en la época, gran parte de la información quedó clasificada y no fue divulgada públicamente. Esto ha hecho que décadas después solo tengamos acceso a resúmenes y conclusiones generales, sin el nivel de detalle que suele encontrarse en informes occidentales. El grabador de voces de cabina, CVR, quedó destruido por el impacto y no se pudo recuperar información útil. Esto supuso una pérdida enorme, porque impidió reconstruir con precisión los últimos intercambios entre los pilotos. El registrador de datos de vuelo FDR sí proporcionó cierta información, y junto con restos físicos del avión y análisis técnicos, los investigadores pudieron establecer la secuencia de acontecimientos. El foco de la investigación se dirigió rápidamente a 3 grandes factores. Primero, condiciones de vuelo extremas. El vuelo operaba con 86,5 toneladas de peso, dentro de los límites aprobados para el Tu-154, pero el problema era que ese límite había sido incrementado por decisión de la Oficina de Diseño de Tupolev y del Instituto Estatal de Investigación de Aviación Civil. Años antes, se había autorizado aumentar el peso máximo permitido en crucero de 70 toneladas a más de 86, sin considerar adecuadamente cómo influiría una temperatura exterior anormalmente alta. Este 10 de julio, el aire estaba a 16,5 grados centígrados más cálido de lo estándar en la atmósfera a esa altitud. Con esto, el margen de seguridad del avión frente a la pérdida era mínimo. Bastaba una pequeña desviación en la velocidad o ángulo de ataque para que la aeronave entrara en pérdida aerodinámica.
Segundo, factores técnicos y de diseño. La alarma de ángulo de ataque crítico, que debería haber advertido a los pilotos, no funcionó porque tenía un fusible fundido. Nadie lo había detectado antes del vuelo. Esto supuso que la tripulación no tuviera ninguna advertencia acústica en el momento crítico en el que el avión entraba en régimen de pérdida. Además, los 3 motores Kuznetsov NK-8U comenzaron a sufrir interrupciones en el flujo de aire cuando la aeronave alcanzó un ángulo excesivo. Esto generó vibraciones y ruidos anómalos que confundieron al ingeniero de vuelo, quien los interpretó como un stall de compresor. Esa confusión llevó a recomendar reducir la velocidad, cuando en realidad lo que se necesitaba era aumentar potencia y descender. Tercero, actuación de la tripulación. El comandante y el copiloto cometieron errores graves. Mantuvieron el nivel de crucero en vez de iniciar un descenso al detectar problemas. Alteraron el ajuste de potencia de forma errática, subiendo y bajando, lo que contribuyó a la pérdida de control. No lograron reconocer a tiempo que estaban entrando en un ángulo de ataque crítico. Los investigadores también señalaron que la fatiga pudo haber jugado un papel importante. La tripulación llevaba horas esperando en Karsi, sin condiciones adecuadas para descansar, y el vuelo finalmente partió con un retraso de 4 horas, ya de noche. Aunque esto no quedó oficialmente demostrado, se considera una posibilidad importante en la toma de decisiones deficientes. Con el peso elevado, el calor excesivo, la alarma de pérdida inoperativa y la confusión de la tripulación, el avión entró en una pérdida completa a gran altitud. Los 3 motores se apagaron en cascada y el Tu-154 cayó en una barrena plana, un tipo de pérdida especialmente peligrosa porque es casi imposible de recuperar en un avión de transporte grande. El aparato permaneció en esa condición durante más de 2 minutos y medio antes de impactar contra el desierto. El ministerio concluyó que la causa del desastre fue que la aeronave entró en barrena plana en crucero con peso elevado y en condiciones de alta temperatura, situación que redujo al mínimo los márgenes de seguridad. A esto se sumaron errores de la tripulación, que se desvió de los procedimientos del manual y no supo recuperar el control. En palabras del propio informe, se trató de una situación catastrófica de rápido desarrollo que superó las capacidades del avión y de la tripulación. El accidente dejó 200 fallecidos, convirtiéndose en el más mortal ocurrido en Uzbekistán y el peor de Aeroflot con un Tu-154. Fue además uno de los desastres aéreos más graves de la década de 1980 en la Unión Soviética. El suceso impactó a nivel nacional, aunque la cobertura mediática fue limitada debido a la censura soviética. Para muchos, fue un recordatorio de la fragilidad de la aviación civil del bloque oriental en la época de presiones políticas y económicas. Este accidente llevó a una revisión de los límites de peso y rendimiento de los Tu-154, así como a un mayor control sobre el mantenimiento de alarmas críticas como la de ángulo de ataque. También se convirtió en caso de estudio dentro de manuales de aerodinámica, como ejemplo de la peligrosidad de la barrena plana en grandes aeronaves. En libros posteriores de pilotos soviéticos, como el de Vasily Erasov, Reflexiones de un perro de trineo, se menciona este accidente como un ejemplo de errores humanos amplificados por factores técnicos. El vuelo 5143 de Aeroflot nos recuerda lo frágil que puede ser la aviación cuando confluyen múltiples factores. Un diseño llevado al límite, un clima adverso y decisiones humanas condicionadas por el cansancio y la presión. En apenas unos minutos, una aeronave de más de 80 toneladas pasó de volar tranquila a girar sin control hasta estrellarse en pleno desierto. Hoy, este accidente sigue siendo uno de los más trágicos de la historia de la aviación soviética. La ausencia de grabaciones de cabina nos priva de comprender en detalle lo que ocurrió dentro del cockpit, pero lo que sí sabemos es que 200 pasajeros y tripulantes perdieron la vida en una cadena de errores que pudo haberse evitado. Como siempre, la aviación aprende de cada tragedia, y si bien el Tu-154 continuó volando durante muchos años, este caso se convirtió en un punto de inflexión para reflexionar sobre los márgenes de seguridad y la importancia de no operar nunca al límite de las capacidades de una aeronave. Espero que este relato, pese a mi voz, les haya resultado interesante.
No olviden dejar su like si les gustó la reconstrucción y suscribirse al canal para seguir descubriendo juntos las lecciones que nos deja la historia de la aviación. Antes de despedirme, quería dar la bienvenida a los nuevos miembros del canal. Floppato360, bienvenido. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo.